Buenos días, ¿cómo están? ¿Se escucha? Buenos días, profe, se escucha. Bueno, gracias. ¿Qué onda que estamos poquito hoy? Ah, no, 55. Ahí está, se actualizó ahora. Ah, bien. Sobreviviendo. Bien. Este, bueno, chicos, buen día para todos los que están saludando ahí. Eh, Bienvenido a otra clase de teoría, de análisis matemático. Vamos a ver si le ponemos gana como todos los días a esta clase. Ya está faltando poquito para el final, ¿sí? Hoy vamos a cerrar la unidad número 5. Este, después nos queda la unidad número 6. En esa unidad número 6, lo que vamos a hacer básicamente es trabajar con funciones de dos variables, ¿sí? Con variables x y, ¿sí? Y vamos a hacer algunas cosas que ya veníamos haciendo en las unidades pasadas, o sea que no debería haber ningún sobresalto en esa unidad, ya que son temas conocidos. Vamos a ver cómo se derivan y funciones de dos variables, cómo se hallan los máximos y los mínimos, ¿sí? Para funciones de dos variables. O sea que ya sería algo que ya estuvimos trabajando en la cursada. Así que bueno, vamos a cerrar hoy esta unidad número 5. Viendo en principio una aplicación de la integral definida, que yo ya le estuve adelantando la clase pasada, que sería el cálculo este, de los excedentes, tanto del consumidor como del productor. Y también vamos a ver unas integrales particulares que se llaman integrales de impropias. ¿Sí? Vamos a ver cómo resolver una integral, en qué consiste una integral impropia y cómo resolver una integral impropia. ¿Sí? Y después unos problemitas de aplicación, eh, unos problemitas de aplicación que entendiendo la lógica, ¿no es cierto?, de lo que estamos abordando nosotros conceptualmente, que serían las integrales definidas, vamos a ver cómo podrían aparecernos algunos problemitas donde podamos aplicar este concepto. ¿Estamos? Bueno, así que vamos a comenzar. Vamos a mirar el Power que está preparado. Hoy el Power es un poquito más tranqui que la de la clase pasada. En la clase pasada por ahí, esa primera parte de la suma de Riemann tuvimos que definir y mostrar a modo de presentación nada más, ¿no es cierto? Esa primera parte. Pero tuvimos que hacerla para poder entender de qué se trata la integral definida y bueno, después tuvimos que hacer barro y algunos ejemplos y alguna otra cosa que hicimos, así que nos llevó bastante tiempo, ¿sí? Eh, Vamos a arrancar, ¿les parece? Voy a ocultar el video y comparto el PowerPoint. Bueno, ahí se está viendo, ¿no? ¿Alguien que me tire un ok? Sí, profesor, sí. Ok, Muy bien. Ahí está. Eh, Bueno, antes de comenzar estuvieron respondiendo el formulario para el examen, ¿sí? Para el primer parcial, el segundo parcial, perdón, que va a ser ese viernes 26, como estaba previsto, ¿sí? Nosotros pasamos el listado a las autoridades y ahora ellos tienen que hacer la distribución de las aulas y la organización de cuántos alumnos por aula y todo eso, ¿sí? Así que bueno, lo bueno que pudimos hacer eso con tiempo, así que con tiempo ellos nos deberían devolver todo, vamos a decir, el protocolo para
que nosotros podamos transmitirla a ustedes con tiempo, ¿sí? Hicimos esa respuesta, ese formulario recolectó una intención de 270, si no me equivoco, 270 alumnos entre todas las comisiones que van a estar rindiendo el parcial. Así que bueno, nosotros organizamos por turno el listado y en orden alfabético, ¿sí? Por turno y en orden alfabético. Así que bueno, del turno mañana creo que eran 120 aproximadamente los que respondieron que van a rendir. Entonces, vamos a ver cuántas personas por aulas nos van a habilitar. Entonces, seguramente va a ser en orden alfabético, no sé, de la A hasta tal letra, ellos nos van a definir y nos van a decir en qué aula, ¿sí? Así que bueno, vamos a tratar de organizar todo eso. También va a estar el centro estudiante colaborando para indicar las aulas y todo, ¿sí? La idea es que, ahí estoy respondiendo a una consulta del chat, la idea es que todas las comisiones rindan en el mismo horario, en el mismo turno. O sea, la idea es rendir todos, ¿sí? El viernes 26 a las 8, ¿sí? de la mañana. Esa es la idea en principio, nuestra idea. Ahora tenemos que ver la propuesta de las autoridades, es decir, Profesor, si las cuando aulas son suficientes, cuántas aulas y todo eso. ¿Sí? nosotros rendimos, a álgebra creo que no estaban habilitadas las aulas de la facultad, sino los módulos nada más. Pero ahora creo que ya está habilitado todo, así que podríamos rendirse. Sí, 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 viste, pero yo creería que sí, pero viste que no tenemos yo no tengo la palabra oficial, entonces viste como que no les podría dar, pero yo creería que sí. Nuestra idea es rendir todo en el mismo turno, hasta para los profes fácil, más sencillo, y somos muchos Profe, profes, así que podemos distribuirnos, digamos. Sí. profe, disculpe, le comento, yo tengo una patología del corazón Ujú. y bueno, a mí, si alguien está enfermo, digamos, y me contagia o algo así, Está bien, no, vos respondiste al sí, formulario y especificaste. Bueno, ahí tenés que mandarnos no, no alguna mandé el constancia. certificado porque no sé cómo mandar ni dónde mandar. Al correo de la cátedra, ¿sí? Está en la portada del aula virtual, ¿sí? Ahí identificate bien apellido, nombre, legajo, DNI, turno, más que nada, ¿sí? Bien especificado el turno, la carrera, y ahí manda tu certificado, ¿sí? El correo de la cátedra está en la portada del aula virtual. Ahí te pasan los chicos en el chat. Muy bien, gracias a los compañeros que son atentos. Está, y eso va para todo. El que tiene alguna patología de algo tiene que enviarnos, ¿sí? Porque eso también nos piden a nosotros como constancia. ¿Sí? ¿Está? No es porque los profes sean malos o buenos, nosotros ni siquiera yo sé, no entiendo mucho. Si me mandan una constancia, listo, yo acepto. ¿Sí? ¿Está? Así que bueno. Eso con tiempo. Cuanto antes lo tengan, envíen. Como tope sería el 23, había puesto la profesora Lombardo dijo el 23 de noviembre como tope para recepcionar las constancias. ¿Sí? Eh, Así que bueno, entonces con tiempo nosotros les estaríamos avisando las distribuciones y todo eso. ¿Sí? Así que tranqui. Bueno, vamos a arrancar entonces. Esta unidad número 5 vamos a completar la unidad número 5 entonces. El título de la unidad número 5 es integrales definidas, o sea, seguimos trabajando en ese concepto y vamos a ver estos temas. Excedente consumidor y productor, vamos a definir, vamos a mirar eh, su representación gráfica, tratando de buscar también ahí una interpretación de cómo plantear la integral definida que me permita calcular el excedente del consumidor y el excedente del productor. También analizar un poquito qué sería cada uno de esos conceptos y poder hacer algún ejemplo, está previsto también con algún análisis de la respuesta, que sería lo que siempre solicitamos, ¿no? Que ustedes puedan analizar los resultados. Las integrales impropias, como le había dicho, y algunos problemitas más generales, problemitas de aplicación un poquito más general. Bueno.
Entonces, acá tenemos un desarrollo, una introducción teórica de lo que sería el excedente del consumidor y acá en rojo la forma de cálculo. Vamos a leer un poquito lo que sería el excedente del consumidor, ¿sí? Dice acá, los consumidores expresan a través de la función de demanda, y ya podemos ir mirando el gráfico, la función de demanda en este gráfico está representada por esta curva de color azul, ¿sí? Los consumidores expresan a través de la función de demanda qué cantidades de un bien están dispuestos a comprar a cada nivel de precio, ¿cierto? Eso es lo que me va a permitir abordar una función de demanda. ¿Qué cantidad de un bien está dispuesto o se puede comprar, ¿no es cierto?, para cada uno de los niveles de precio. Si el precio de mercado, por ejemplo, de un bien fuera P0, y la cantidad demandada correspondiente P0, ¿sí? Una propuesta genérica, ¿no? Si el precio de mercado de un bien fuera P0 y la cantidad demandada correspondiente D0, dice, y acá viene ya el concepto, se benefician todos aquellos consumidores que estaban dispuestos a pagar un precio mayor que el precio fijado P0. En el gráfico, que representa el precio en función de la demanda, vemos, dice, representada la ganancia total del consumidor como el área situada entre la curva de demanda y la recta P0, ¿sí? Este área acá, esta área, este recinto que queda encerrado entre la curva de la demanda, ¿sí?, y la abscisa de ese punto, por eso dice el área situada entre la curva de demanda y la recta, P igual P0. Claro, esta es una recta, una constante, P0. Esta área se denomina excedente del consumidor. Esta área acá, ¿sí?, es el excedente del consumidor. Y se calcula, ¿sí?, de la siguiente manera. ¿Cómo se puede calcular ese área? ¿Sí? Fíjense cómo está planteado acá. Dice, el excedente del consumidor la vamos a calcular a través de una integral definida, que va a tener su extremo inferior en 0, ¿sí?, en 0, y su extremo superior en la cantidad, fijada, ¿sí? Después vamos a ver un ejemplo. La cantidad fijada, en este caso sería D0, ¿sí?, de acá hasta acá. La integral definida, ¿sí?, entre 0 y D0 de la función demanda. Ahora, fíjense que si yo calculo, recuerden lo que habíamos hecho en la clase pasada, si yo calculo la integral definida de la función demanda en ese intervalo, desde 0 hasta D0, recuerden que va a pintar, o sea, el sombreado, el área calculada sería todo este recinto hasta acá, ¿se acuerdan? Es entre la curva y el eje X. ¿Sí? Entonces, eso sería solo esta parte acá. Si yo calculo la integral definida entre 0 y D0 de la función demanda, me va a sombrear toda esta parte acá. Entonces lo que hago es, le resto este rectángulo que aparece abajo. Este rectángulo que tiene un área que es igual a base por altura. Base de 0, ¿cierto? Altura P0. ¿Ven? Eso es este cálculo que aparece acá. ¿Entiende? ¿Sí? O sea ¿Qué le que... resta el excedente? ¿Cómo? ¿Qué le resta? No, no entiendo. Fíjate, lo que le resta es, a ver, en principio la definición dice que vos tenés una función demanda, ¿sí?, para una determinada cantidad
¿sí? Se va a determinar un precio. ¿Sí? En un punto ahí en la función de demanda. Después vamos a ver un ejemplo, a ese se le va a llamar punto de equilibrio y todo, pero acá está más general. ¿Sí? Para una determinada cantidad tengo un determinado precio. El excedente del consumidor es este recinto sombreado, esta área sombreada entre la curva, ¿sí? Y este precio. Y el precio P0. ¿Está? Entonces, ¿cómo calculo el área? Y ahí entra la integral definida. ¿Sí? Si nosotros recordamos en la clase pasada que la integral definida es lo que me permitía, si la función es positiva en un determinado intervalo, poder calcular el área. Entonces ahí es donde aplicamos o tomamos como herramienta para resolver esta situación de cálculo de área a la integral definida. Ahora, la integral definida de esta función demanda, ¿sí? Entre 0 y D0, lo que te calcularía sería el área total. Hasta acá. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Hasta ahí. Claro, ¿Sí? sí. Esta integral te va a calcular hasta el eje X, el área sombreada. ¿Está? Entonces, como la definición dice que yo necesito conocer solamente esta área de acá, yo tengo que, de alguna manera, restarle esta parte. Tengo que sacar esta parte. Entonces, a esa integral definida, que vuelvo a repetir, me sombrea todo el recinto entre la curva y el eje X, yo voy a restar este recinto de acá. Este recinto de acá no va a ser otra cosa que un rectángulo. Acá hasta si se quiere parece un cuadrado, pero independientemente de... No, ni es un cuadrado por la escala. Es un rectángulo, ¿sí? Independientemente si fuera un cuadrado o un rectángulo. ¿Sí? Es un cuadrilátero. Entonces, el área de ese cuadrilátero siempre es base por altura. ¿Sí? Siempre es base por altura. Sea rectángulo o sea cuadrado. Entonces, la base es este valor que está acá, es esta medida que está acá. Después puede ser, no sé, 3, puede ser 2, puede ser 5, va a depender del ejercicio. ¿Sí? Base por altura. ¿Está? Y eso es esta parte, este segundo término en el cálculo del excedente del consumidor. ¿Ahora sí? Sí, sí, profesor. ¿Sí? O sea, restándole a la integral definida el área de ese rectángulo, vos tenés, o sea, esto que está acá, estaría correspondiendo a el sombreado que te pide la definición de excedente de consumidor. ¿Sí? Y para la oferta vamos a hacer lo parecido. Va a pasar algo parecido, exactamente, ¿sí? Ahí miramos. Ahí miramos. A ver, acá tenemos para el excedente del productor. Ahora, como bien decís vos, vamos a tener una función que va a ser la función de oferta, la cual de manera similar a la de la función demanda se comporta en esta relación, ¿no? Representa la cantidad de un bien, una función de oferta, representa la cantidad de un bien que está dispuesto a vender los productores para cada nivel de precio, donde P es el precio y O la cantidad ofrecida. Eso, análisis general nada más para recordar. Ahora entramos en el análisis de poder interpretar cuál es el área que va a representar al excedente del producto. Entonces dice, cuando en el mercado el precio es P0 y la correspondiente cantidad ofrecida ahora es O0, todos aquellos productores que estaban dispuestos a vender su producto a precios menores que P0 obtienen una ganancia, fruto de realizar sus ventas a un precio mayor. Entonces dice, podemos identificar gráficamente el excedente del productor, fíjense ahora, como el área entre la curva de oferta y la recta P0. Fíjense que ahora es el área encerrada entre P0 y
la recta de oferta. ¿Sí? La recta de oferta va a quedar, la curva de oferta, pues una recta, dije recta porque hay un ejemplo con una recta. La curva puede quedar por debajo va a quedar por debajo de P0. ¿Sí? ¿Cómo calculamos el excedente del productor? Ahora fíjense la relación y también interpretando esta cuestión del área. ¿Sí? Fíjense cómo plantea. Ahora de manera inversa. Ahora fíjense que el rectángulo es superior, ¿sí?, a la curva. ¿Ven? Entonces, si yo hago el área de ese rectángulo, base O0 por altura, que sería P0, estaría sombreando todo este recinto, todo el rectángulo que se ve ahí. Todo el rectángulo. Pero como yo quiero solamente este recinto, lo que voy a hacer a ese rectángulo es restarle la integral definida de la función de oferta entre 0 y O0. Esta integral lo que me va a marcar es justamente esto que queda en blanco acá. ¿No? Como yo estoy haciendo la resta al recinto, al área del rectángulo, yo le resto la integral definida, ahí me queda el excedente del productor. ¿Sí? ¿Se interpreta la fórmula? Profe, Sí. ¿qué sería la D? Se le multiplica la integral. El diferencial nada más. Como acá viste como como nuestra función es oferta, ¿sí? F de O en vez de F de X, por ejemplo, ¿sí? Diferencial de O. Claro, Eso nada más. claro, Este es bueno, gracias. diferencial. Así como acá, fíjate que es la función de demanda, ¿sí? El diferencial demanda, ¿sí? El diferencial de la demanda nada más. ¿Sí? Después vamos a ver que esa función puede estar expresada en X, ¿sí? En f de X, o puede estar expresada también en Q, ¿no es cierto? Porque la función, la cantidad, también se expresa con la Q, entonces va a ser, por ejemplo, una función en términos de Q y el diferencial tiene que ser Q. ¿Sí? Es eso nada más. ¿Y no podría estar en función del precio, profe, la función? Fíjate que el precio depende de la cantidad ofrecida. Nosotros siempre tenemos la cantidad en el eje horizontal y el precio en la vertical. ¿Sí? Un ejercicio o alguna cuestión que pueda suceder también es por ahí pretender analizar ambos excedentes en un mismo ejercicio. ¿Sí? Excedente del consumidor y del productor en una situación. ¿Tá? Podría ser una posibilidad. O sea que en el parcial podemos enfrentarnos o en el parcial o en la realidad o en los ejercicios del práctico, ¿no? Podemos enfrentarnos simplemente a querer conocer el excedente del productor o solamente el excedente del consumidor, ¿sí? Para dada una determinada cantidad y su precio. O también conocer ambas. Entonces, en ese caso dice, a través de una función de demanda, acá tenemos la azul, y una de oferta, la verde, es posible determinar el precio y la cantidad de equilibrio en un mercado. Entonces, ahí lo que se hace es, cuando yo voy a trabajar con las dos funciones y me va a pedir ambos excedentes, lo que voy a hacer es buscar el precio de equilibrio. ¿Sí? El precio de equilibrio no es otra cosa que la intersección o el punto donde se intersecan las dos funciones. ¿Sí?
En este punto acá, donde se intersecan las dos funciones, tengo que la cantidad ofrecida y la cantidad demandada es la misma para un determinado precio. ¿Sí? Punto de equilibrio se le llama a ese punto. ¿Sí? Ahora vamos a hacer un ejemplo, vamos a buscar el punto de equilibrio y todo eso. En el punto donde se intersecan ambas curvas, se alcanza este equilibrio, ¿no es cierto? Es para una determinada cantidad ofertada o demandada, el precio es el mismo. Y es posible calcular el excedente del consumidor y cuál es el excedente del productor para ese precio y esa cantidad, determinados por la fuerza del mercado. Entonces, recordando siempre que el recinto encerrado entre la demanda, el precio de equilibrio, ese sería el excedente del consumidor. Y el recinto encerrado entre el precio de equilibrio y la función de oferta sería el área que representa al excedente del producto. ¿Sí? Acá por ahí faltó, creo que podríamos haber agregado las letritas al menos S. Ahora yo tengo en el ejemplo, sí tengo agregado S de excedente del consumidor y EP excedente del productor. Bien, vamos a mirar un ejemplo. Estoy pensando a ver si se me quedó algo pendiente ahí. A ver. Bien. Acá tenemos cada dos funciones, una función de oferta y una de demanda, determinado producto, ¿sí? Tenemos que la función de oferta dice que el precio es igual a 16 menos Q cuadrado. ¿Ven? Acá estaría hablando la cantidad en Q, ¿sí? Y el precio, y la oferta, perdón, es una función del precio, 4 más Q. Ahí tenemos nuestras dos funciones. Entonces, después vamos a tomar un ratito, vamos a hacer en el GeoGebra para que vean que es rapidísimo con el GeoGebra. Porque yo busco con algunos comandos la intersección, ese punto de equilibrio, simplemente tengo que, imagínense, graficar la función, graficar la otra función y buscar el punto de equilibrio que es la intersección. O sea, con comando nada más yo indico intersección y listo. Entonces, el ítem A, la cantidad y el precio de equilibrio me piden. Independientemente de que me pidan o no este ítem A, yo lo debería hacer porque necesito los extremos de integración, ¿no es cierto? Y ese punto de equilibrio lo que va a hacer, vuelvo para atrás, me va a determinar, ¿no es cierto? Este punto de equilibrio lo que va a hacer es me va a determinar la cantidad demandada que va a ser mi extremo superior de mi intervalo, extremo superior de la integral, perdón. ¿Sí? Y este precio de equilibrio va a ser también, ¿no es cierto?, esa recta que me va a permitir hacer el límite para poder calcular los recintos correspondientes. ¿Se entiende? O sea que este ítem A, que me pide acá, sí o sí lo tengo que hacer. ¿Vamos? O sea, si el ejercicio dice directamente obtener los excedentes del consumidor y del productor, yo sí o sí debo arrancar buscando el precio de equilibrio, o sea, el punto de equilibrio. Y sí o sí debo arrancar por ahí. ¿Cómo encuentro ese punto de equilibrio que gráficamente habíamos visto que es la intersección entre las dos curvas? Lo que voy a hacer es voy a buscar, ¿no es cierto?, esa intersección entre las dos curvas algebraicamente. O sea, voy a buscar el punto que tenga, voy a buscar el punto, de ese punto voy a buscar la coordenada en el eje, la coordenada o la abscisa de ese punto, y luego voy a buscar la ordenada de ese punto. ¿Estamos? Para buscar esa abscisa que es abscisa de un punto que pertenece a las dos funciones, lo que voy a hacer es igualar las dos funciones en definitiva. ¿Ven? Y acá tengo la demanda igualada a la oferta.
16 menos q cuadrado igual a 4 más q. Resuelvo esa ecuación. Acá la propuesta es hacer un despeje hacia el segundo miembro, ¿sí? Entonces me queda 4 más q, que estaba en el segundo miembro, menos 16 más q cuadrado. Resuelvo términos igual a 0, ¿no? Resuelvo términos semejantes. 4 menos 16 serían menos 12. Y me queda q cuadrado más q menos 12. Resuelvo esta ecuación, que acá es una ecuación cuadrática, ¿sí? Y se obtiene, obviamente, dos valores. El Q1 igual a 3 y el Q2 igual a menos 4. Fíjense cómo acá este valor menos 4 queda excluido porque sería una cantidad negativa y ahí no tiene sentido. Trabajamos simplemente, tomamos el valor positivo. ¿Sí? O sea que hay que resolver esta cuadrática. Acá se la resolvió por la fórmula resolvente, pero para chequear un poquito si esto estaría bien, simplemente reemplazo en la ecuación y me tiene que dar 0. 3 al cuadrado es 9, 9 más 3 es 12, menos 12 es 0. O sea que esto estaría bien. O sea, que ustedes chequen, hagan su resolvente y chequen estos dos valores. Entonces, ¿estamos o nos quedamos con el positivo? Esta es la abscisa del punto de equilibrio. Me estaría faltando la ordenada. Por lo tanto, dice la cantidad de equilibrio será U0 igual 3. Y el precio de equilibrio será P0 igual 7. Lo que tengo que hacer es reemplazar el 3 en cualquiera de las dos ecuaciones, ¿no? Porque ese punto de equilibrio pertenece a las dos funciones, perdón. 16 menos 3 al cuadrado son 9. 16 menos 9 es 7. Y si reemplazaba acá, 4 más 3 también es 7. ¿Ven? O sea que el P0, el precio de equilibrio lo puedo sacar en cualquiera de las dos funciones. Con eso tenemos el punto de equilibrio. Ya sabemos que nuestras dos funciones, la demanda y la oferta, se intersecan en el punto 3, 7. Coordenadas 3, 7, ¿sí? O sea, sería acá 3 y 7. ¿Sí? Estimativamente, si esta fuera la gráfica de esa función. Bueno, ahí tenemos que recordar un poquito cómo es el planteo. Vamos a mirar el gráfico. Entonces vamos a tener acá, para hacer el excedente del consumidor, era la integral definida, y yo lo puedo mirar, o sea, si ustedes interpretan el gráfico, hasta si se quiere, es más fácil de aprenderse de memoria estas fórmulas que están en rojo acá. ¿Sí? O sea, yo les recomiendo la interpretación gráfica antes de aprenderse de memoria la fórmula. Entonces, vamos a mirar esto. Es la integral definida entre 0 y la cantidad de equilibrio, que para nosotros va a ser 0 y 3, ¿no es cierto? De la función demanda, la integral definida entre 0 y 3 de la función demanda, menos el área de ese rectángulo. El área de ese rectángulo era base, o sea, el 3, por la altura, que sería el 7. Acuérdense que este es 3, 7. ¿Sí? Eso es lo que habrá hecho para el excedente del consumidor. ¿Ven? La integral definida entre 0 y 3 de la función demanda. Fíjense cómo acá, como estaba en Q, aparece el diferencial de Q, que era la pregunta de hoy. Menos, ¿ven? Base, que es 3, por altura, que es 7. Tal cual lo que yo le había expresado. ¿Y? Ahí lo que hizo fue aplicar la fórmula de cálculo del excedente del consumidor. ¿Qué debo hacer para terminar este ejercicio? Lo que debo hacer es resolver la integral, evaluar con Barrow, ¿sí? Y terminar de resolver el ejercicio combinado, si se quiere.
Entonces, si chequeamos acá, la integral, o la primitiva, perdón, la primitiva resulta ser, a ver, chequeamos entre todos, 16q menos q al cubo sobre 3, ¿no? Es esto que está acá. ¿Está bien? 16 por q y el exponente, y acá la potencia le sumo 1 y escribo el exponente en el denominador. Q al cubo sobre 3. Ahí está. Eso hay que evaluar entre 3 y 0. Hay que evaluar entre 3 y 0. Fíjense que acá, cuando vamos a hacer esta barrow, como es 0, siempre el extremo inferior, simplemente el cálculo nuestro va a ser evaluar en el extremo superior. O sea, 16 por 3 menos 3 al cubo sobre 3. Y a eso hay que restarle 21, que es el área de ese rectángulo de abajo. 3 por 7, 21. Eso estaría dando 18. ¿Puede ser? Calculen a ver un poquito cuánto da 16. Evaluar esto en 3. ¿Se entiende? No hace falta evaluar en 0. Cuando ustedes hacen el cálculo van a poner de última en menos 0. No hace falta. ¿Sí? Chequeamos a ver. Yo no escribí nada más ese valor, pero lo calculé, que sería 16 por 3 menos 3 al cubo sobre 3. Eso estaría dando 39, ¿puede ser? ¿Sí? Bueno, menos 21, ahí da el 18. ¿Qué sería ese 18? Entonces, ese 18 es el excedente del consumidor. ¿Sí? El excedente del consumidor. Entonces, fíjense acá, hay una propuesta de análisis de ese resultado que dice de la siguiente manera. El consumidor está dispuesto a pagar hasta 18 unidades monetarias por demás por los 3 artículos. ¿Sí? El excedente está dispuesto a pagar hasta 18 unidades por demás. ¿Me entiende? Por los 3 artículos. Acuérdense que esos 3 artículos, el precio de equilibrio, ¿sí? El precio de equilibrio es 7. Para los 3 artículos, 7. ¿Sí? Pero el excedente del consumidor me determina que habría consumidores que estarían dispuestos a pagar hasta 18 unidades monetarias más, por demás. O sea que estarían dispuestos a pagar hasta 25 unidades monetarias por los 3 artículos. ¿Por qué? Porque sería 18 más los 7 que costaba en el precio de equilibrio. ¿Me entiende? ¿Sí? Ese sería el excedente del consumidor. Miramos el excedente del productor. Vamos un poquito para atrás para recordar la fórmula del cálculo, la interpretación del gráfico. Acá. Acuérdense que entonces, ¿desde dónde parto? Parto del área de ese rectángulo porque es superior a mi función de oferta. El área de ese rectángulo, base por altura. ¿Sí? Acá. Que para nosotros va a ser, base es 3, altura es 7. O sea que nosotros vamos a tener acá un 3 por 7. Menos la integral definida entre 0 y 3 de nuestra función de oferta. ¿Sí? Vamos a mirar cómo resolvió. Acá. ¿Ven? Esa área de ese rectángulo, 3 por 7, menos la integral definida entre 0 y 3 de la función oferta, que era el 4 más q. Diferencial de q. 3 por 7, 21. Resuelvo la integral y evalúo en barro. ¿Sí? La integral sería 4, la primitiva sería 4q más q cuadrado sobre 2. Perfecto. 21 menos, y evalúo esto, me da 9 medios, que sería 4,5. Vamos a evaluar
este cálculo. 4 por 3 menos 3 al cuadrado, que serían 9 dividido 2. Esto estaría dando 7,5, puede ser, o en fracción 15 medios. 21 menos los 15 medios. A ver, me hago vuelta, me parece que no me dio. 4 por 3 más 3 al cuadrado. Ahí está. Estaba mal, no puse 4, puse otra cosa. Esto que está acá puede ser que da 16,5. 21 menos 16,5, ahí da 9 medios, que sería 4,5. Este excedente del productor lo voy a cambiar acá, más vale escribirlo no como fracción, sino como un número decimal, porque es una unidad monetaria. ¿Sí? ¿Estamos? ¿Chequearon ahí los valores? ¿Sí? Muy bien. Respuesta, fíjense. Excedente del productor, entonces. El productor podría ganar por los 3 productos. Acuérdense que en este ejemplo son 3. El productor podría ganar por los 3 productos hasta 4,5, que sería esto, el excedente, ¿sí? Hasta 4,5 unidades monetarias por demás. Por demás, ¿sí? O sea que podría ganar por los 3 artículos hasta 11,5 unidades monetarias. O sea, los 7 del precio de equilibrio más el excedente. 7 más 4,5, 11,5 unidades monetarias. ¿Está? Entonces, ¿cuál sería la idea acá? Un ejercicio, poder resolver un ejercicio de este estilo, ¿no? O sea que, a ver, voy para atrás. Ahí. Les daríamos nosotros una función de oferta y una función de demanda. ¿Sí? Ahí calcularíamos el precio de equilibrio y bueno, después ver qué me pide. Si me pide los dos, debo hacer los dos. ¿Sí? Por ahí puede ser que tengan suerte, le pide solamente el excedente del consumidor o solamente el excedente del productor. Ahí ya no les va a dar las dos, ¿no es cierto? Le va a dar una. Si me pide el de productor, me va a dar una función de oferta. Si me pide el del consumidor, me va a dar una función de demanda. O si me da las dos y me pide una, bueno, obviamente tengo que ver cuál es con cuál, ¿no? Ahí puede ser eso también, para despistar dos funciones, pero pedir solamente una. Si me pide el consumidor, es con la demanda, me pide el productor, es con la oferta. Esto vendría a ser problemas de aplicación de economía. Claro, ¿viste? Y es donde vos aplicás la integral definida. O sea, acordate que nosotros, por ejemplo, en análisis matemático lo que tratamos de hacer es dar herramientas, ¿sí? Que van a hacer ciertas cosas y en el campo de las ciencias económicas mis funciones que justamente están aplicadas en ese contexto me permitirán analizar ciertas cosas del mercado y todo eso, ¿no? Entonces, en este contexto existe esto del excedente del consumidor y el excedente del productor. El análisis matemático te da esta herramienta que es la integral definida. ¿Por qué? Porque el excedente del consumidor y el excedente del productor son áreas de recinto, determinados recintos. Tengo el gráfico acá. Son determinadas áreas de recinto, ¿sí? Y la integral definida justamente calcula eso. Entonces, como bien dijiste vos, serían esto una aplicación a la economía de la integral definida. ¿Sí? Acá está el GeoGebra que representa a esta situación anteriormente. Fíjense que está graficada la función de oferta, es esta recta, ¿sí? La demanda, que es la curva, y ahí está calculado el punto de equilibrio y
a través de las integrales está calculado el excedente del consumidor, el excedente del productor. Vamos a Profe, esperar un yo poquito. no estaría entendiendo la interpretación de los resultados. O sea, entendí el proceso, pero cómo se interpreta el resultado, eso no entendí. Acá tenemos las dos respuestas, ¿viste? En el excedente del consumidor nos dio 18. ¿Sí? Ese 18, fíjate que corresponde al área de ese recinto. ¿Sí? En el excedente del productor dio 4,5, que corresponde al área de este recinto que ya estaba definido. ¿Vamos? Entonces, lo que yo analizo cuando estoy trabajando con el excedente del consumidor es lo que el consumidor está dispuesto a pagar por sobre el valor de equilibrio. ¿Viste? Por sobre el valor de equilibrio. Entonces, como acá salió 18, dice que hay consumidores que están dispuestos a pagar hasta 18 unidades monetarias por demás. No sé por excedente. Sí, excede. Por los 3 artículos. Viste que los 3 artículos, el precio de equilibrio decía que se vendían a 7 unidades monetarias. Bueno, el excedente te dice que podrían haber algunos que puedan pagar hasta 18 por demás. O sea que estarían dispuestos a pagar hasta 25 unidades. Ahí vos sumás 18 más 7. Precio de equilibrio más el precio, el excedente. ¿Sí? Y en el productor, algo similar. El productor podría ganar por los 3 artículos hasta 4,5, que es este 9,5 acá. Me parece mejor, después lo voy a corregir y voy a poner en decimal. 4,5 unidades por demás. Por demás de los 7 que estaba en el precio de equilibrio. ¿Sí? O sea que en total podría llegar a ganar por esos 3 artículos hasta 11,5. O sea, 7 más 4,5. ¿Sí? Se le suma al precio de equilibrio el excedente del consumidor y se analiza, y el excedente del productor y se analiza. ¿Sí? Igual acá yo subo este power después, arreglo acá esta cosita del precio y quedaría ahí como un ejemplo de análisis. Profe, Sí, yo no estoy entendiendo el de la filmina anterior. ¿Se puede poner? Eso, no estoy entendiendo cómo puede hacer la operación conmigo. O sea, vi que igualó a ambas funciones y que le dio q al cuadrado más q menos 12, bien, igual a 0. Pero de ahí, ¿de cómo sacó que era un 3 y un 4, lo otro no me perdí? acá. Para encontrar el punto de equilibrio, ¿sí? Ese punto de equilibrio lo que te va a dar es la abscisa de equilibrio, o sea, la cantidad de equilibrio, vamos al gráfico, te va a dar la cantidad de equilibrio y el precio de equilibrio. ¿Sí? Ese 3, 7. Que justamente ese punto es donde se intersecan las dos funciones. ¿Tá? Entonces, algebraicamente lo que yo voy a hacer es, para encontrar la abscisa, voy a igualar las dos ecuaciones. ¿Sí? Las dos ecuaciones que me da. ¿Tá? Igualo las dos ecuaciones y resuelvo la ecuación. En este caso quedó una ecuación cuadrática. Que se resolvió, no está acá el cálculo auxiliar, pero se resolvió con la fórmula resolvente, por ejemplo, ¿no? Q cuadrado más Q menos 12, con la resolvente. ¿Sí? Y ahí ofrece dos raíces, 3 y menos 4. La negativa se descarta, se trabaja con la positiva. ¿Sí? Por el tema del contexto en la ciencia económica. Valores negativos de Q no tienen sentido en este contexto. ¿Está? Ahora, conociendo la abscisa, la ordenada, yo encuentro reemplazando esa abscisa en cualquiera de las dos ecuaciones. Y por ejemplo, acá que está más fácil, 4 más Q, 4 más 3 es 7. Por eso el precio es 7. Reemplazando acá también te da 7. ¿Está? Ese es el punto de equilibrio. O sea que cuando me da las dos funciones y me está pidiendo que yo analice, por ejemplo, como en esta consigna B, ambos excedentes, yo el primer paso voy a tener que hacer el punto de equilibrio. Sí o sí. ¿Está? Para poder tener presente estas cuestiones, ¿no? Por ejemplo, los extremos de integración. ¿Desde dónde hasta dónde? Por eso nuestro
nuestras integrales van desde 0 a 3. ¿Sí? Y también el P0, el precio de equilibrio, para utilizarlo como límite de esos recintos que representan al excedente del consumidor y del productor. Y en el caso de que no esté nada elevado al cuadrado, ¿cómo resolveríamos? La ecuación, Sí, porque suponete así que vos resolvemos por la resolvente, y si no, ¿cómo resolveríamos? y si no, despejás nomás. Si vos igualaste las dos ecuaciones y ponele que llegaste a una lineal, despejás nomás. ¿Sí? Despejás nomás. No va a ser más complicado de lo que vemos por acá, ¿no? Así que tranquilo. Si me da, eso es lo que me quedé pensando ahí un ratito, era que iba a decir esto. Si me da solamente una función, por ejemplo, la demanda, y me pide el excedente del consumidor, ahí me va a dar el P, me va a dar el punto, no sería un punto de equilibrio porque no me dio una oferta para saber si es un punto de equilibrio, pero me daría un punto determinado, ¿no? Sería como estos primeros ejercicios acá. Si me da solo la demanda y me dice que calcule el excedente del consumidor, me debería dar ya en el ejercicio también para una determinada cantidad, me va a decir. No hace falta que me dé las dos coordenadas. Me dice que para una cantidad, 3. Entonces yo reemplazo 3 en la fórmula y obtengo el precio. Y ahí ya me puedo arreglar, ¿se entiende? ¿Sí? O lo mismo, si me da una función que es la oferta y me pide que yo analice el excedente del productor, me debería dar una determinada cantidad o un determinado precio de última. Yo sacaría las dos coordenadas relacionándolas con la función que ya me da también, ¿no? Y ahí poder plantear. ¿Está? Profe, o sea, cuando hacemos los resolventes y tenemos valores que son como el Q al cuadrado y la Q sola, ¿tomamos como que tiene un 1 adelante? Claro, Para Q reemplazar cuadrado la y Q, resolvente. claro. Claro, la resolvente sí, A vale 1, B vale 1, C vale menos 12. Ah, ok. Ahí está. A ver, creo que podemos mirar rápidamente en el GeoGebra. Si ustedes se acuerdan, yo tengo a esta altura del año, la memoria a corto plazo se me va. Así que me acuerdan esas dos funciones. Eh, estas dos, 16 menos Q cuadrado y 4 más Q. Vamos a acá rápidamente. Y para que tenga sentido, ¿no? Para que tenga sentido en el GeoGebra, como nuestras funciones tienen determinadas restricciones, ¿sí? Yo voy a graficar las funciones con el comando condición entonces, ¿sí? Sí, condición entonces. Entonces, ¿cuál es la condición? Por ejemplo, acá, que las x sean mayores o iguales a 0. Y ahí viene la función. La función era 16 menos u cuadrado, ¿no? Sería 16 menos x cuadrado. ¿Está bien? Sí, profe. ¿Sí? Con eso yo grafico la primera. Le di enter. Esperemos un ratito. Ahí está. ¿Ven? Eso para no graficar la parábola completa, ¿no? Puedo hacer ese detalle, ¿no? Tener ese detalle. Con el comando sí y la condición entonces. Entonces ahí uno le pone la condición. ¿Qué condición queremos? Que bueno,
que tome valores positivos nomás para las x. Y acá la función, la otra era 4 más x más q, ¿no? Sí, Sí, profe. ahí está. ¿Ven? Ahí yo tengo las dos curvas. En el GeoGebra yo no necesito hacer la igualación, puedo utilizar esta cuestión acá, este comando intersección, ¿sí? El comando intersección lo único que me pide es que yo seleccione los dos objetos, sucesivamente. Toco la curva y toco la otra función que sería la recta. Y acá ya tengo el punto. Vamos a pedirle que le dé el nombre y valor, así podemos ver. Igual acá ya se ve que es el 3,7 que habíamos encontrado nosotros, o sea que hicimos bien, digamos. ¿Sí? Acá con nombre y valor puedo verlo en el gráfico. Ahí. Y fíjense que yo puedo hacer con la integral. Fíjense. Integral. Integral. Y voy a hacer con la opción integral entre. Integral entre. Entonces, para hacer el excedente del consumidor, que es la partecita de acá arriba, el excedente del consumidor era este recinto, fíjense que va la función que va por encima, que para nosotros es f, y POF, menos la función que va por debajo, y la función que va por debajo es la constante 7. Fíjense que acá hago de una manera equivalente a la que hicimos algebraicamente, pero por diferencia de funciones, ¿ven? La que va por encima es f, la que va por debajo es la constante 7, que no está graficada, pero es el precio de equilibrio. ¿Entre qué extremos? Entre extremo inferior 0 y extremo superior el 3, este acá, ¿no? Fíjense, Enter, y ahí ya grafica. Grafica y sombrea y pone el cálculo en 18. ¿Ven? Ese sería el excedente del consumidor. ¿Ven? Nosotros dibujamos esto en nuestro precio de equilibrio. Y acá ya en el cálculo hace solo. Ahora calculamos este recinto de acá, también por integral. Integral entre la función que va por encima es el P0, o sea 7, la constante 7. La función que va por debajo es la oferta, que para nosotros es la función G. Y los extremos son 0 y 3 otra vez. ¿Sí? Enter, y ahí me va a sombrear este recinto de acá y también calcula el valor 4,5. ¿Ven? Ese excedente del consumidor, del productor en ese caso. ¿Ven? Ahí Profe, sería ¿le puedo con el hacer una GeoGebra. consulta acerca del gráfico? Veo que acá tenemos una lineal y una cuadrática que es tipo fácil de graficar y nosotros deseamos, tipo, nos va a resultar sencillo graficar. Y siempre nos van a dar así, tipo, dos funciones que podamos graficar, porque veo que a veces en la economía dan números muy grandes, que por ahí tenemos Sí, que, no, exacto. Sí, además, abstrajo. si nos ponemos a discutir un poquito en la función de oferta, ¿no es cierto? Este ejemplo hasta acá fácilmente, porque por ahí las ofertas no son tan lineales como indica este ejemplo, ¿no? Entonces, para que usted quede tranquilo en este cálculo, en esta cuestión algebraica o en esta cuestión gráfica, si es que se le pide, ¿sí? Que van a ser funciones que sean fáciles de manejar, ¿no? Tanto gráfica como algebraicamente. ¿Estamos? Sí, es cierto lo que vos decís, ¿eh? Que por ahí tienen coeficientes que son o números decimales o números por ahí un poquito más grandes que hasta si se quiere hacer un gráfico deberían ser una escala equivalente un poco más grande. ¿Sí? Así que tranqui con eso, que van a ser funciones que
sean fáciles de manejar. Lo que nosotros queremos que ustedes aprendan el concepto, ¿no? Y la aplicación de una integral definida. Es más, si el día de mañana ustedes aplican este concepto y las funciones son esas complicadas, hasta les resultaría más sencillo acudir a un graficador, ¿no? Por ejemplo, el GeoGebra, ¿no? Y poder hacer de esta manera que estamos mostrando acá. ¿Sí? Eso sería lo ideal, ¿no? Bueno, ¿seguimos? Bueno, seguimos. Esto entonces está acá. Ahora viene la otra parte de la clase, que es ver un poquito las integrales impropias. ¿Sí? ¿De qué se tratan las integrales impropias y cómo procedemos para resolver la integral impropia? Si ustedes tienen presente un poquito lo que venimos haciendo, las integrales que fuimos resolviendo hasta ahora, en nuestras integrales que fuimos resolviendo hasta ahora, la función siempre fue continua, por más que por ahí no le prestemos mucha atención, pero la función siempre fue continua en el determinado o en un intervalo determinado donde se calculaba la integral. O sea que los extremos de integración siempre fueron números finitos. ¿Está? Hasta ahora. Y esos extremos de integración no son otra cosa que el intervalo sobre el eje X para el cual se estaría calculando o no, ¿no es cierto? El área encerrada entre la curva y el eje X y justamente esos extremos de integración. Puede pasar que uno de los extremos, al menos uno de los extremos de integración es infinito. Por ejemplo, acá una función continua en un intervalo a infinito, ¿sí? Y fíjense, se pretende calcular la integral definida en ese intervalo. O sea que va desde, a ver con desde a hasta infinito. ¿Sí? Si lo pensamos gráficamente, esta función f de x tiene su gráfica, ¿sí? Y lo que por ahí se podría pensar como una posible aplicación o posible ejercicio es tratar de calcular, fíjense, el área encerrada por esa curva, el eje X, entre estos extremos. O sea, desde un punto finito hasta el infinito. Pero ahí diríamos, ¿cómo haría? ¿Por qué hasta el infinito? Bueno, van a ver que en algunos casos sí se puede determinar un valor de área. Este es el análisis que vamos a hacer acá abajo. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer para resolver esa integral impropia? O sea que en principio yo voy a saber que estoy en el concepto de integral impropia cuando vea esto, ¿no? Cuando vea que al menos uno de los extremos tiende a infinito. ¿Está? Ahí ya sabemos que estamos acá. ¿Cómo se procede? Fíjense, se plantea un límite con un cambio de variable. Se plantea un límite y se toma ese extremo que tiende a infinito, ¿sí? Y se lo hace tender a infinito. Se lo toma como el que tiende a infinito. Y se hace un cambio de variable. Y ahora vamos a ver acá con este ejemplo. Hasta si se quiere podemos identificar cuáles son los pasos a paso que yo tendría que seguir. ¿Sí? Si respetamos eso, no es complicado. Se toma entonces la integral
entre A y T. ¿Ven? Se hace un cambio de variable, no de A a infinito, sino desde A a T. Que son valores finitos en definitiva, pero se hace tender a través de un límite ese T al infinito. ¿Sí? Ahora vamos a ver el proceso, cómo hacer el cálculo de la integral, cómo hacer el cálculo de ese límite y todo. El resultado me va a decir determinadas cosas. El resultado dice, si el límite es finito, o sea que lo último que voy a hacer es calcular un límite, porque esto es lo que me plantea el proceso de resolución. Si ese límite es finito, o sea, es un número, lo que yo voy a decir es que la integral es convergente y converge a L, a ese valor. Si el límite es finito, o sea, es un número, lo que me va a dar la idea es de que existe sí un área. Por más que un extremo tienda a infinito, me está dando un área finita. En realidad, hay que abrir un poquito la mente, como el extremo, en este caso el superior, tiende a infinito, nunca voy a llegar a ese extremo. Por lo tanto, el área como que va a ir creciendo, pero tiende a ese valor. Por eso dice converge a ese valor. ¿Sí? Ahora vamos a ver un ejemplo, donde da un número. No sé si hay algún ejemplo donde no, pero podemos mirar algún gráfico. Si el límite es infinito, acá estamos aplicando límite, ¿no? Si el límite me da infinito, entonces lo que voy a decir es que la integral diverge, es divergente o diverge. ¿Sí? En ese caso, el área, ahora vamos a ver con algún GeoGebra, el área estaría dando infinito. Sería un área infinita. Vamos a ver con algún ejemplo por ahí para aclarar la cuestión. Bueno, acá propone un ejemplo. Fíjense. Profe, Sí, ahí dice converge a L. Ok. a L. L es el valor. L sería el valor que te da el límite. ¿Sí? Suponete que vos resolviste todo este proceso, vamos a hacer acá abajo con un ejemplo, y te dio 5. Entonces, converge a 5. ¿Ya? Si te dio 10, converge a 10. Te dio 1000, converge a 1000. Es el valor del límite al cual converge 6. ¿Ya? O si te da infinito, diverge o divergente. Vamos a mirar este ejemplo. Fíjense. Este es el ejercicio. Integral entre 1 y hasta infinito de la función e a la menos x diferencial x. Ahí tenemos nuestro ejercicio. ¿Está? Entonces yo miro y hay un extremo que tiende a infinito. Entonces ya estoy dentro de una integral impropia. ¿Sí? Procedimiento. Fíjense. Paso 1. Planteo el límite. Planteo el límite con ese cambio de variable. Fíjense que el extremo superior, en vez de ser infinito, hago un cambio de variable a t. Y digo que en mi límite, t tiende a infinito. ¿Está? Ahí viene la función integrando y el diferencial de x. Paso 1, entonces, planteo el límite. Paso 2, resuelvo la integral. ¿Sí? Paso 1, planteo el límite. Paso 2, resuelvo la integral. La integral de e a la menos x da menos e a la menos x. Esta es la primitiva sería, ¿no? La resolución de esta integral. Si quedan dudas, nos tomamos un minutito y resolvemos la integral a ver si da. A ver. ¿Por qué Manténse pasa en a Sí. negativo, profesor? Resolver la integral. Vamos a tomarnos 2 minutos.
Resuelvan la integral de e a la menos x diferencial de x. Resuelvan. ¿Sí? Puede O ser sea, por e a sustitución. la x es e a la x, ¿no? ¿Sí? Pero e a la menos x es menos e a la menos x. Y eso es lo que da. Pero no por tabla, sino hasta por sustitución, si vos querés. Y que vos reemplazás z, lo podemos hacer mentalmente, pero yo quiero que ustedes resuelvan ahí, se tomen 2 minutos. ¿Sí? Por sustitución está bien que dé así, profe. Por sustitución, ¿sí? Porque es z, tomamos como, o u como menos x, y ahí el diferencial de u aparece el menos diferencial de x. ¿Sí? Uy, a ver, enchufo mi celu, mi compu, un minuto. Ahí. La, la, la derivada de e a la menos x es lo mismo, e a la menos x igual. La de... sí, por el tema del signo. ¿Planteaste la integral de e a la menos x? Ahí una compañera planteó y dice que sale. Por sustitución, plantea que u sea, que u sea menos x. Entonces, diferencial de u va a ser menos diferencial de x. Menos diferencial de x. Y ahí aparece este menos que está acá. Cuando incorporás en la sustitución el diferencial, ahí aparece el menos. Ahí dan el ok también. Muy bien. Bueno, vamos de vuelta. Paso 1, planteo el límite. Muy bien, los que están dando el ok, gracias. Paso 1, planteo el límite. Paso 2, resuelvo la integral. Fíjense que acá ya desapareció el símbolo integral y aparece para aplicar Barrow. ¿Ven? Aparecen los extremos. E y 1. Entonces, paso 3 va a ser aplicar Barrow. ¿Está? Paso 1, planteo límite. Paso 2, resuelvo la integral. Paso 3, aplico Barrow. Aplico Barrow. Fíjense que el límite de t tendiendo a infinito, todo eso aparece. Y ahí aplico Barrow. Menos e a la menos x, voy a reemplazar por t. Menos e a la menos t. Menos, me dice Barrow, y ahora reemplazo en 1. Menos e a la menos 1. Eso sería esta. ¿Y? Apliqué Barrow. Regla de Barrow. Acomodo acá un poquito esta cuestión. ¿Sí? Algebraicamente. Menos e a la menos t es menos 1 sobre e a la t. ¿Estamos de acuerdo? Invierto la base por el negativo del exponente. Aplica regla de signo acá, menos por menos es más, y e a la menos 1 invierte la base y es 1 sobre e. ¿Estamos? O sea, acá está aplicando algebraicamente, está acomodando la expresión nada más. Y acá vendría el último paso, que es evaluar el límite. Acá evalúo el límite. Como t tiende a infinito, tengo solamente una variable t en mi expresión, e tiende a infinito. Y resuelvo. Yo hice todos los pasos acá. Fíjense, e a la infinito es infinito. La potencia de exponente infinito me va a dar infinito. 1 sobre infinito es 0. Y 0 más 1 sobre e es 1 sobre e. Por lo tanto, la integral converge a 1 sobre e. Y es convergente. ¿Está? Entonces, fíjense. Resumiendo. Tengo el ejercicio. Paso 1, planteo el límite. Paso 2, resuelvo la integral. Paso 3,
aplico Barrow y el paso 4 resuelvo el límite. Ahí estarían los pasos. Hay más igualdades porque fui haciendo nada más, por ejemplo, Barrow hice en 2 pasos y el límite hice en varios pasos para que se vea. Pero básicamente esos son los 4 pasos principales. Planteo límite, resuelvo la integral, aplico Barrow, resuelvo el límite. ¿Está? A ver. Bien, estamos bien. Vamos a mirar un segundo. Miramos en el GeoGebra. A ver nuestras funciones e a la menos x. Vamos a mirar en el GeoGebra porque vale la pena pensar gráficamente. Oculto todo esto. Nuestra función es y igual e elevado a la menos x. E elevado a la menos x. ¿Estamos de acuerdo? Esa era, ¿no? E elevado a la menos x. Ahí está. Esa es nuestra función. Bien. Esperen que ahí y la pata en donde hice clic. Ahí está. Ahí vemos la gráfica, ¿no? ¿Se ve? Esta es la función e a la menos x. Bien. Acá. ¿Qué hicimos nosotros? Calculamos una integral. Fíjense. Integral. Y vamos a tomar esta integral. Función, extremo inferior, extremo superior. ¿Está? Función. ¿Cuál es nuestra función? Para nosotros en este GeoGebra, como ya tenemos graficado algunas cosas, es h. Función h, extremo inferior 1, ¿se acuerdan? Y extremo superior infinito. Fíjense que yo puedo graficar, puedo calcular una integral impropia con el GeoGebra. Acá. Acá tengo el símbolo de infinito. Integral h, porque es esta función, extremo 1 y extremo superior infinito. Enter. Y fíjense qué calculó acá. Fíjense qué sombreó. Ya el que vio el gráfico ya tenía que haber estado pensando en qué era lo que iba a sombrear. Y va a sombrear este recinto. Entre la curva, el eje X y los extremos de integración. El inferior es 1. El superior es infinito. Ya que esta curva se va a aproximar infinitamente al eje X, pero nunca la va a tocar. O sea, este extremo superior tiende a infinito. Pero ese área, fíjense como que la curva se va cerrando. Ese área va a tender a ese resultado que nos dio. Ese resultado que nos dio en el cálculo, ¿alguien se acuerda ahí? ¿Lo tiene presente? Era 1 sobre E. 1 sobre E. Agarren su calculadora y dividan 1 dividido el número E. En la calculadora pueden ser con alfa, en la científica alfa LN. 0,37. Bueno, Es, 0,37. ¿no es cierto? Da 0,3678 redondeado, 0,37, que es lo que nos tira el GeoGebra, ¿eh? Perfecto. Pero, Ahora, profesor, si hay una sí. cinta tal área, no sería infinita. No. En perímetro, perdón. Eh,
Pero está buena la pregunta porque acá lo que hace ruido es el tema de que cómo si el extremo, hay un extremo que es infinito y nunca yo voy a llegar, ¿es cierto? ¿Y cómo puede ser que el área sea finita? El área no es finita, el área tiende, el área converge a ese 0,37. ¿Entienden? Porque es cierto, esta curva acá nunca va a cerrar el recinto, porque el infinito no existe, no voy a llegar a ese infinito en extremo superior. Pero la curva como que va cerrando. Entonces como que va tendiendo, converge a ese 0,37, a ese 1 sobre E. ¿Está? Ahí, ese es el análisis que yo tengo que hacer. Ahora, vos fíjate qué pasa si vos querés un área a izquierda del 1. ¿Qué pasa con un área a izquierda del 1? O sea, que tienda a menos infinito. ¿Qué pasa ahí? Por la forma de esta curva. ¿Va a cerrarse esa área a izquierda del 1? Para izquierda del 1. No, profe. Y no, Sería que de sea- ese lado es lo que te estaría dando para esta función infinito en el cálculo. Y el análisis sería justamente eso. Ah, mira, el área acá no se cierra. No tiende a algo como en esta parte a derecha. Ahí está lo de converge y diverge. ¿Se entiende? Ese día de- Exactamente. Si yo hago desde menos infinito hasta 1, que va a haber un ejemplo ahora, en esta función desde menos infinito hasta 1, me estaría dando todo ese proceso, todo ese cálculo, me estaría dando un infinito al final de cuentas. Pero gráficamente lo veo como un área que no se cierra, un área que no termina. Esta tampoco termina, pero tiende a un valor finito. Vamos a calcular, ahí piden para... Ah, la integral. Yo le agrego de última el cálculo auxiliar, pero ahora no tendría la forma de calcular esa integral. Le agrego como cálculo auxiliar después. Eso ¿Sí? estaría bien, porque tampoco me está saliendo a mí. Dale, le agrego en el Power como cálculo auxiliar. Es por el tema del menos nomás. El menos ahí se están complicando más de la cuenta nomás. Ahora van a ver que después en realidad no era tan complicado. ¿Está? Miramos otro. Este ejercicio B. Ahora, el proceso inverso nada más. Preguntan por el gráfico. El miedo de ustedes son los gráficos, chicos, ¿eh? Pero bueno, habría que ver. Nosotros acá, por ejemplo, en esta propuesta no está pidiendo el gráfico. ¿Sí? Yo les muestro nada más el gráfico para que ustedes interpreten esta cuestión de si converge o diverge. Ahora vean mañana, también en la parte práctica, si entra el tema de graficar, bueno, ahí sí, y si no, no. Pero yo podría interpretar, ¿no es cierto?, en esta cuestión. Que Profesor, sería la idea. ¿hoy se está en consulta? Yo estoy en consulta hoy, adelanté 1 hora, ¿sí? Porque después tengo una actividad a las 8. Así que a las Sí, 19 será la consulta. bien. ¿Y usted tiene para mirar los parciales? Porque yo quiero preguntar unas cositas. Sí, sí, podemos mirar las grillas, ¿sí? Las grillas, depende si corregí yo, puedo saber, puedo tener un poquito más de información. Si corrigieron los otros profes, te puedo pasar la grilla. ¿Está? Bueno, a ver, este ejercicio B, fíjense. F es una función continua en el intervalo ahora desde menos infinito hasta B. O sea que la integral va a venir dada de esta manera, ¿no? Menos infinito y hasta un extremo finito. Por ejemplo, como recién estuvimos pensando en ese GeoGebra. ¿Qué vamos a hacer? Lo mismo, plantear un límite con ese cambio de variable. Presten atención en lo siguiente. Fíjense que el extremo inferior
le vamos a tomar como menos t. Y vamos a hacer que t también tienda a infinito. Cuando yo haga el reemplazo de t por infinito, ahí me va a considerar este menos infinito de acá. ¿Estamos? ¿Se entiende? Ojo con el tema de no le hago tender a t a menos infinito. ¿Sí? Le hago tender a infinito y el menos lo considero en el extremo acá, en el extremo inferior. ¿Sí? Bueno, vamos a mirar el ejemplo. Determinar si la integral menos infinito a 0 de e a la x diferencial x converge. O sea, lo que quiere saber es si me va a dar esta integral un número o infinito. O quiere pretender ver si esta función e a la x en este intervalo tiene un área que tienda a un número, ¿no es cierto? Eso sería converge. A ver. Ya, estaba pensando, ojo, no todas las integrales impropias tienen que ver con e a la infinito, ¿no es cierto? Puede ser una cuadrática, algo más. Aunque acá e a la infinito, e a la x está bueno porque la integral de e a la x es fácil. Pero pueden ser cuadráticas, pueden ser, sí. No creo que va a haber una con integrales por parte y todo eso, ¿no? Tan malo. No sé, habría que ver quién le toca preparar estos exámenes. Bueno. Resolvemos. Fíjense, seguimos esos pasos que marcamos hace un ratito. ¿Está? Tengo el ejercicio. Paso 1 era, planteo el límite con el cambio de variable. Ahí está. Límite t tendiendo a infinito. Extremo superior. Acá debería ser 0. Este b ya debería ser 0. Ahora lo voy a cambiar. Ya podemos poner 0 acá. 0 y menos t. Paso 1, planteo el límite. ¿Está? Paso 2, resuelvo la integral. Fíjense, la integral de e a la x es e a la x. ¿Ven? Y queda planteado 0 menos 3 para aplicar barro. ¿Ven? Acá me indica que solamente resolvió la integral. Y ahí queda el planteo para hacer barro en el paso siguiente. ¿Ven? Paso 1, planteo el límite. Paso 2, resuelvo la integral. Paso 3, aplico barro. Entonces va a quedar límite de t tendiendo a infinito, e a la 0 menos e a la menos t. ¿Ven? Ahí está barro. E a la 0 menos e a la menos t. ¿Y? Paso cuarto sería 1, 2, 3, 4. Paso cuarto, resuelvo el límite. ¿Sí? Resuelvo el límite. O sea que hago tender las t que aparezcan, que en este caso es una, le pongo tendiendo a infinito. Hago la evaluación, ¿no? E a la 0 menos e a la menos t. O sea, menos e a la menos infinito. ¿Sí? Ahí también hice todo el proceso de cálculo. E a la 0 es 1. E a la menos infinito. El menos del exponente me invierte la base. ¿Está? Y sigue quedando a la infinito, pero en positivo. ¿Sí? E a la infinito es infinito. Y 1 sobre infinito es 0. Y 1 menos 0 es 1. ¿Está? O sea que el resultado de esta integral impropia es 1. La integral entonces converge a 1. ¿Está? Acá hay otro complemento en la conclusión, es decir que cuando mayores son en valores absolutos los valores de x, más el valor de la integral se aproxima a 1. ¿Sí? Miramos el GeoGebra. Miramos el GeoGebra para esa función y ya estamos. Entonces acá tenemos, vamos a dibujar, vamos a ocultar esta, nuestra función, igual
elevado a la x. Esa es la función. La llama P el GeoGebra. Y ahora calculamos la integral. Integral, función, la llamó P, así que le voy a poner P, extremo inferior menos infinito. Acá le cargo el símbolo de infinito. Y extremo superior 0 era, ¿no? Ahí ya gráfico. Enter, y fíjense acá me tiró el resultado, 1. ¿Ven? Ahí también tiró el resultado por acá. ¿Ven? Fíjense, esta es la gráfica, el recinto sombreado va hasta 0 y hasta menos infinito. Y ahí está la cuestión que estuvimos discutiendo hace un ratito. Pero la curva es como que cierra el recinto, como que va tendiendo a menos infinito, va a ir cerrando el recinto. Entonces, el área tiende a 1, por eso converge a 1, ¿está? Perfecto nuestra resolución. Y en este ejercicio, si analizamos desde 0 a infinito o desde cualquier valor al infinito positivo, ahí nos va a dar que diverge, ¿ven? Porque se abre la curva de ese lado. ¿Estamos? A ver. O sea que hay profes malos, dice ahí Lisandro. Bueno, eso depende de a qué consideren malo o exigente o que quieren que ustedes den lo mejor, ¿no? Bueno, está entonces, ¿sí? Puede tender. Uno de los extremos tiende a infinito, el superior o el inferior. Fíjense el C. F es continua en menos infinito a más infinito. Debe ser continua, menos infinito a más infinito. ¿Y? Y se toma un punto C interior a ese intervalo. Como tiende a menos infinito y a más infinito, es como que tenemos los dos casos presentes. Entonces dice, se toma un punto interior C y se descompone la integral en dos integrales. Acá si vemos esta cuestión de profe malo, sería un ejercicio en la integral de este estilo, ¿no? Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que tomar un punto C cualquiera y interior, bueno, de igual manera cualquier punto va a ser interior al menos infinito más infinito, ¿sí? Y analizar los dos casos por separado. Y esto también puede ser que inclusive converge también, ¿eh? Puede pasar que sea convergente, ¿sí? O divergente, ¿no? Porque tiende de los dos lados a infinito. Estas que vimos recién en la GeoGebra, las dos, si hacemos tender a menos infinito y a más infinito, en realidad va a converger. ¿Por qué? Porque de un lado, quiera sea de los lados, en los dos ejemplos, de un lado sí tiende a un número, pero del otro lado tiende a infinito. Entonces, la composición de las dos, digamos, me va a dar en definitiva que tienda a infinito. ¿Sí? No hay ejemplo de propuesta de esta, así que bueno, vean, evalúen mañana si el profe René toma como opción, y si no, estaríamos ya evaluando simplemente las de que tiende hacia un lado. En realidad, ven, si yo sé manejar estas que tienden hacia un lado al infinito, esta sería un caso particular, así que yo creo que vamos a tomar, si aparecen, que tiendan solamente un extremo. ¿Está? Hay que recordar los pasos entonces. Planteo el límite con ese cambio de variable, resuelvo la integral, aplico Barrow y resuelvo el límite. ¿Está? Esos serían los pasos. Y la cuestión del análisis. ¿Estamos? Bueno, vemos últimos dos ejercicios que quedan.
Serían problemitas de aplicación. Hay dos ejercicios, pero son problemas ya de aplicación. Acá ya estaríamos más en un contexto por ahí un poquito más conocido porque es un complemento de los problemitas que hicimos cuando trabajamos con las integrales indefinidas. ¿Se acuerdan? Con las integrales indefinidas. Cuando hicimos problemitas con integrales indefinidas, lo que hacíamos, la lógica era ¿cuál? Me daba una función que era la función derivada de alguien, ¿no? Un marginal, una razón de cambio, no sé, ¿no? Una función que es la derivada de alguien. Y lo que hacía era pedirme la función total. Entonces yo, por ende, como tengo la derivada y necesito volver a la función total, yo lo que tengo que hacer es aplicar la integral. Entonces, en esta unidad, el análisis sería de manera similar. Lo que pasa es que ahora va a agregarle el tema de los extremos, ¿sí? Vamos a ver, entonces, cómo interpretar esta cuestión de los extremos en el contexto del problema. Dice acá este problemita 1, supongamos que el costo marginal, ¿ven? Acá está lo que decíamos. El costo marginal que tiene un cierto producto de un artículo es, y acá está la función de costo marginal, ¿sí? Acuérdense que le puede poner C' o puede ser C marg de marginal, y yo ya tengo que interpretar que esa es la derivada de la función de costo total. Eso sabemos de la primera parte, del primer parcial. Y considerando que están elaborando 50 artículos diarios. En el contexto del problema, tenemos la función de costo marginal y sabemos que están elaborando 50 artículos diarios. Nos preguntamos, ¿cuánto costará incrementar en 10 unidades la producción diaria? ¿Sí? ¿Cuánto costará en incrementar en 10 unidades la producción diaria? Diariamente se producen 50. ¿Cuánto costará incrementar 10 unidades más? Entonces la función de costo, en principio costo variable, ¿se acuerdan? Cuando hacíamos solo la integral le llamábamos costo variable. Y después si especificamos con alguna condición inicial, podíamos tener la función de costo total en particular. La integral de la función marginal, 1 sobre 5x más 2, fíjense que me da 1 sobre x, la integral de x, x cuadrado sobre 2, más 2, la integral del 2, 2x, más la c. Acá opera este primer término y queda x cuadrado sobre 10 o 1 sobre 10 x cuadrado, como a ustedes les parezca más conveniente. Y ahí tenemos la función de costo variable. En esa función de costo, fíjense que no hay problema acá con el tema del C. Porque cuando hacemos Barrow, ¿se acuerdan? Cuando aplicamos Barrow, la C se cancela en definitiva. Como tengo una C evaluada en el extremo superior y le resto la evaluación en el extremo inferior, esas C se cancelan en Barrow. La función de costo. Para hallar el costo de los 10 artículos adicionales, entonces hay que calcular, fíjense, el costo de 60 menos el costo de 50. Pero lo podemos hacer tranquilamente a través de la integral definida, con extremo inferior en 50 y extremo superior en 60. Fíjense que acá tenemos la integral que resolvimos nosotros, ¿sí? Acá en este cálculo auxiliar, y aplicamos Barrow para 60 y 50. ¿Sí? A ver si evalúan este Barrow y si da 130. A ver. Evaluamos Barrow a ver si da 130. 60 cuadrado sobre 10. Entre paréntesis podemos hacer todo juntos. 60 al cuadrado sobre 10 más 2 por 60. Cierro paréntesis. Menos
abro paréntesis, 50 al cuadrado sobre 10 menos 2 por 50. Epa, a mí me dio 330. Es más 2 por 50, profe. Más 2 por 50. ¿Qué dije yo? 50 cuadrado. Dijo menos. Ah, más 2 por 50. Yo dije menos 2 por 50. En el otro. Ahí sí. Ahora sí, 130. Ahí está. ¿Sí? Después voy a agregarle acá también ese cálculo auxiliar ahí. ¿Qué? ¿Está? Fíjense un poquito acá este análisis, ¿no? Presten atención acá a la lógica de lo que nosotros hicimos y lo que nos pedía. ¿Cuánto costará incrementar en 10 unidades la producción? Por eso que se evalúa desde 50 y hasta 60. ¿Sí? Este sería el costo de esas 10 unidades, pero que van desde 50 hasta 60. Por ahí en otro intervalo daría otra cosa, ¿no? Obviamente. ¿Está? Muy bien. Vemos el último. Epa. Ahí está. Este es el último. Otro problemita. Pero la lógica, ¿ven? Ya la tenemos. ¿Sí? Es sabido que los costos de mantenimiento de una máquina aumentan a medida que el equipo se va desgastando. Por ejemplo, supongamos que el costo de mantenimiento, M, aumenta a medida que pasan T años a razón de M' de T. ¿Ven que dice a razón de? ¿No? Esto, la razón de cambio, eso hacía la idea de la derivada, ¿no? M' de T, 30T cuadrado más 400. La suma total de dinero que requirió el mantenimiento mientras el equipo estuvo en funcionamiento entre el tercero y quinto año luego de adquirido está dada por, ahí ya hace el cálculo, ¿no? ¿Ven? La suma de dinero, lo que costó el mantenimiento entre el tercero y el quinto mes. Esto hablaba de años, perdón, años, de años. 3 y 5 años. Entonces, evalúa la integral. 30t cuadrado serían 30t cubo sobre 3 más 400, que sería 400t, aplicado en Barrow, para aplicar en Barrow en 3 y en 5 y 3. ¿Sí? Este 30 y el 3 simplifica, y bueno, a ver ahí si nos da el 1780. En Barrow sería 10 por 5 al cubo, más 400 por 5, cierro paréntesis, menos 10 por 3 al cubo, más 400 por 3. 1780 me está dando a mí. ¿Sí? Así que esto estaría correcto. Yo les voy a agregar ahí igual el cálculo de Barrow acá y en el otro como para que quede ahí. Más vale que sobre, ¿no? Estamos, y esto sería lo que estaba previsto para hoy. Entonces, estos problemitas de aplicación, lo que me está mostrando esta lógica es, me va a dar una función, porque acuérdense dónde estamos, en integrales definidas. Me va a dar una función que es la derivada de alguien, ¿sí? Y de alguna manera me va a pedir que yo calcule un valor el costo, no sé, el ingreso, el beneficio, lo que fuera, entre o en un determinado intervalo, ¿no? Por ejemplo, acá de 3 a 5, ¿sí? En el anterior de 50 a 60. ¿Ahí está? Entonces, a eso tengo que ir enfocado cuando vea el problemita de integrales. Y yo Profe, creo que ¿siempre se plantea así? sí,
Yo creo que Tipo, un sí, dato menos el otro y ahí se hacen los pasos. sí, o planteás directamente planteás la integral definida y listo. ¿Sí? Este proceso que está acá tiene el mismo resultado si vos haces esto. Eso es lo que pasa. Si vos agarrás la función c, que sería esta que está acá, ¿sí? Esa es la función de costo total. Si evalúas ese costo en 60 y restás ese costo en 50, te va a dar este valor. Y eso no es otra cosa que Barrow. ¿Ves? Porque evalúas este costo en 60 y restás este costo en 50. ¿Ves? O sea, esto que está acá es lo que yo hago acá, en definitiva. Antes lo hacíamos directamente conociendo la función de costo, ¿no? Allá cuando no conocíamos integral definida, hacíamos eso, ¿no? Estaba por decir, yo creo que si aparecen problemitas de aplicación de las integrales, va a ser este tipo de problemita, o sea, con la definida. Porque con la indefinida solamente llego hasta resolver la integral. Y esta tiene el plus de aplicar Barrow, ¿no es cierto? Y poder decir algo más, ¿no? ¿Ya? Sería lo que yo opino. No vi todavía el examen, así que bueno. Estaría por verse esta parte que estaría quedando, ¿sí? Bueno, mañana con el profe René van a ejercitar un poquito. Eh, vamos a pedirle que tome se centre un poquito en las impropias, ¿sí? Para que le puedan perder el miedo, pero acuérdense eso, el tema de respetar los pasos más que nada, ¿sí? Los problemitas de aplicación no van a ver que no son tan complicados, son muy similares entre todos. Y el excedente del consumidor y del productor, como yo les recomendaba por ahí, no aprenderse de memoria la fórmula, porque después se confunden en cuál iba el P0 por Q0, si iba adelante o atrás y para cuál de los dos iba adelante o atrás. Se aprenden de memoria. En cambio, si uno, hasta si se quiere, tiene una imagen mental de cómo es el gráfico, ahí me puedo acordar fácilmente qué tengo que hacer. ¿Estamos? Bueno, Sí, chicos. profe, se entiende. Otra consultita rápida. En Muy bien. cuanto a teoría de esta unidad Sí. 5, ¿qué podría entrar? Las propiedades. Lo que pasa es que las propiedades, así como que te vamos a preguntar propiedades, no. Pero sí vos tenés que saber las propiedades para resolver las integrales. Así que el concepto teórico, ponele, sería en esto de análisis, ¿no? Que hacer la respuesta del excedente del consumidor, la respuesta del excedente del productor, pero teóricos así de definición o que, no sé, escriba las 5 primeras propiedades, no. Eso no tomamos nosotros así. ¿Sí? Ah, bueno, Eh, bueno, profe. lo teórico nuestro va por ese lado, por análisis, ¿no? Si ustedes demostrarán que saben las propiedades resolviendo una integral, ¿no? Si hay una resolución de una integral, por ejemplo, que querramos hacer que ustedes puedan aplicar partes o una racional, no va a estar justamente dentro de la impropia, porque ahí hace que sea más complicada la impropia, porque hay que hacer mucho cálculo extra, ¿entiendes? Pero, o en algún problema de aplicación. Ahí, por ahí van a ser funciones sencillas en ese estilo. Pero sí podría haber algún ejercicio puntual de una resolución de una integral por alguno de esos métodos un poquito más trabajosos, digamos, ¿no? ¿Estamos? Bueno, chicos. Gracias. Entonces, no hay otra consulta, podemos dejar acá. Cansen, junten energía. El material con el cálculo auxiliar que os dijo que iba a agregar, ¿lo va a subir hoy?